Hola a todos, hoy vamos a hablar de los racks de efectos de audio y el uso de macros. Bien, los racks de efectos son simplemente un grupo o cadena de efectos. Por ejemplo, usualmente cargamos los plugins y hacemos cambios. Sin embargo, en Ableton podemos no solo agrupar los efectos, sino también crear diferentes cadenas de procesamiento dentro del mismo canal. Para esto, primero agrupamos los plugins con comando G. Y ahora en la parte izquierda encontramos los 8 macros disponibles. Para programar nuestros macros simplemente damos clic en el botón de Map y cualquiera de los parámetros en verde pueden ser asignados como un macro. En este caso lo asignaremos al corte del filtro del ecualizador. El orden es simple, damos clic al parámetro y después damos clic al botón de Map. Otra forma sería dar simplemente clic contrario y aquí escogemos cualquiera de los 8 macros disponibles. Ableton asigna no solo el nombre al macro, sino también un pequeño círculo verde aparecerá en nuestro plugin. Una vez asignamos un parámetro como macro, ya no podemos cambiarlo en el plugin. Este aparecerá en gris. Ese sería el uso básico de los macros, ya que en principio podríamos ir directamente a la perilla del filtro y hacer los cambios que queremos. Pero una de las ventajas es que podemos cerrar el rack de efectos en el menú inferior. Y de esta forma simplificamos y modificamos únicamente los parámetros que queremos, como en este caso, el corte del filtro. Una técnica más interesante para el uso de macros es entrelazar efectos, lo cual es una forma muy común de hacer cambios de textura y color un poco más dinámicos o que de otra forma nos tomaría más tiempo de automatizar. Para esto, mapeamos parámetros al mismo macro. Por ejemplo, cada vez que abrimos el filtro, podemos agregar también overdrive. Entonces, simplemente asignamos ambos parámetros al mismo número de macro. Sin embargo, en este caso estamos agregando todo el valor de overdrive. En algunos casos puede ser que queramos solo el 50%. Para esto, abrimos el menú de mapeo de los macros en la parte superior. Escogemos el overdrive y en el valor máximo escogeremos 50%. Quiere decir que cuando estemos en 127 en el macro, únicamente llegaremos al 50% del valor del overdrive. Lo mismo podemos hacer para el corte del filtro. Podemos establecer que baje únicamente hasta 700 Hz. De esta forma, cuando estemos editando, tocando en vivo, tendremos mucho más control o seguridad de los cambios que hacemos. El siguiente nivel con los tracks de efectos es usar las cadenas de procesamiento. Para esto activamos el menú en la parte central, la cual nos muestra las cadenas disponibles actualmente. En este caso tenemos solo una cadena de efectos. Una técnica muy simple pero bastante efectiva es usar efectos diferentes para cada cadena. Primero duplicamos, cambiamos el nombre y cambiamos el color. Activamos el botón superior, el cual nos muestra cuál es la cadena activa. Por ejemplo, en la segunda cadena vamos a cortar todos los bajos. Para escuchar cada cadena podemos usar el botón de solo. A esta cadena vamos a quitar la reverb y vamos a usar un delay. Si escuchamos ambas cadenas, esto sería similar a duplicar el track. Sin embargo, si lo usamos en conjunto con los macros, podemos hacer intercambios mucho más fácil. Por ejemplo, asignando el volumen de cada cadena en un macro, podemos hacer entrelazamientos. Para este caso, asignamos el volumen al macro 2. Sin embargo, los valores deben ser contrarios, o si no, subiremos el volumen a ambas cadenas. Activemos el menú de Map. En este caso, la cadena 1 deberá estar en 0 como valor mínimo y en -12 como valor máximo.
mientras la cadena 2 sería lo contrario. Por otro lado, imaginen que necesitan intercambiar entre varias cadenas, no solo dos como en este caso. Para esto usaremos el menú de Chain en la parte superior. Los valores que vemos de 0 a 127 son, por ejemplo, los valores de una perilla, solo que tenemos control exacto de cada valor. También podemos crear regiones o zonas las cuales corresponderán a cada una de nuestras cadenas. Usemos tres cadenas con tres tipos de delay diferente. Para simplificar la vista de los plugins, simplemente damos doble clic. En el menú de Map distribuimos las cadenas en rangos, estirando cada uno de los bloques. Sin embargo, para distribuirlos de forma unificada, damos clic contrario y le damos distribuir equitativamente. Y ahora podemos mapear uno de los macros que desplace entre cada una de las cadenas. Sin embargo, algo que puede ser un problema es que cada vez que cambiamos entre cadenas es muy evidente el nuevo tipo de delay. Para esto podemos usar un fade out and in entre cada cadena. Simplemente extendemos las regiones y con las barras blancas superiores creamos los cruces entre cada una, lo que nos da unas transiciones muy interesantes. Por último, podemos guardar nuestro rack de efectos, asignarles colores a cada macro, podemos minimizar cada plugin y también el rack. Igualmente podemos seguir agregando efectos o plugins. Esto afectará todo el sonido que viene después de las cadenas. De esta forma podemos seguir expandiendo nuestro rack en general. Los racks de instrumento por su parte son similares en general, solo que el primer objeto en la cadena siempre es un sintetizador virtual. Por ejemplo, el Snowpad Core que viene con Ableton es un rack de instrumento que tiene de hecho dos sintetizadores. Cada uno tiene una cadena de procesamiento diferente, lo cual nos da esta idea de multi-instrumento, por decir así. Una vez tenemos instrumentos virtuales como estos, podemos agregar nuestro rack, como por ejemplo el que acabamos de hacer.
Bien, espero que esas técnicas les den ideas para crear sus propios racks de efectos de instrumento. En nuestro próximo episodio veremos cómo usar instrumentos externos como sintetizadores o cajas de ritmo. Como siempre, si les gustó, no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.